Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La ministra de Seguridad Trinidad Steinert enfrenta una semana de críticas cruzadas. Por un lado, el senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, acusa una sequía legislativa por el retraso de la agenda prometida. Por otro, una vecina de Concepción la interpeló en pleno acto oficial junto al presidente Kast, diciéndole que la encuentro muy blandita y que le falta más carácter. La presión se acumula sobre una ministra que llegó al cargo sin experiencia política y que ya es la segunda peor evaluada del gabinete, con una caída de imagen positiva de 53% a 36% en un solo mes, según la Academ Camilo. Le sigue lloviendo sobre mojado a la ministra Steiner. Recordemos que la semana no partió muy bien para ella. La segunda ministra peor evaluada, solo la supera Mara Cedini. Esto salió en la Academ del día domingo y lo interesante es esto que salió, bueno, estamos viendo en pantalla las críticas que realizó el senador Karim Bianchi, que habló de esta como sequía legislativa, porque lo cierto es que el gobierno no ha presentado ningún proyecto de ley en esta materia. Entonces, lo que decía Karim Bianchi es que los senadores y los diputados están tomando la iniciativa y presentando ellos proyectos de ley en materia de seguridad. Lo que dicen desde el gobierno, que salieron a responderle, es que se viene. Ese como estamos preparando, ya fue el tema del plan Quirós, debiese venirse un paquete legislativo en materia de seguridad. No se sabe con qué características, no se sabe qué iniciativa o hacia qué apunta, y también se justificaron que ellos ya presentaron algo, pero en materia escolar, que era este proyecto Escuelas Protegidas, que también se enmarca dentro de esta conversación, la conversación en torno a la seguridad. Lo interesante son las cifras. Hoy día en la mañana, no sé si alcanzaron a comentarlo, pero se liberó uno de las personas que fueron secuestradas la semana pasada en la región metropolitana. No lo alcanzamos a comentar. Un caballero mayor de 80 años que está muy preocupado. En general había generado mucha preocupación en el mundo de la opinión pública, más allá de que sea una noticia de carácter policial. Era una persona que era insulino dependiente, una persona con diabetes. Entonces había mucha preocupación porque no contaba con los medicamentos y las inyecciones necesarias. Entonces lo primero que hicieron, una vez que lograron dar con su paradero, fue llevarlo a urgencias y hacerle los chequeos médicos. Pero, por ejemplo, la semana pasada, solo en la región metropolitana hubo 2 secuestros, 35 delitos, homicidios. También está las cifras que van dando semana a semana, que se habla mucho de si es una estrategia efectiva, no es efectiva, porque en el fondo lo que va dando cuenta este tipo de hechos son subida y bajada, indistintamente de qué semana se trata. Pero lo más interesante es que esto no es solamente un tema que se está conversando a nivel de política. Porque recordemos, este gobierno salió electo en buena parte justamente porque tocaba la fibra de la delincuencia, la criminalidad, la seguridad en su amplio espectro. Entonces fue la ministra Steiner, esto no ocurrió ayer, esto fue hace un par de días atrás, que fueron a Concepción, pero lo que no había salido de esa gira a Concepción, donde fue el presidente Kast, donde fue la ministra Steiner, es que tuvieron un encuentro ciudadano, y en ese encuentro ciudadano levantó la mano una señora. ¿Ya? Una señora, de hecho hay un video, José, si lo podemos cargar mientras, es un video un poquito largo, dura algo así como 3 minutos, pero yo creo que es interesante verlo y analizarlo. Pero en términos muy simples, lo que ocurre en eso es que la señora interpela a la ministra Steiner, la cuestiona justamente por su capacidad, falta de carácter, la trata de blandita. ¿En serio? Entonces, veamos el video y lo comentamos enseguida. A ver. Bueno, honor a Carolina decirle el Rucio de Paine. En primera la señora. Saludos también a todos los... Esto fue en una grandes población de autoridades que hay Concepción. acá en nuestra zona. Los Mi líos. pregunta es de seguridad. Usted dijo en su campaña de que iba a ser sumamente dura con la delincuencia. Los iba a perseguir, ¿cierto? Pero hasta hoy en día yo no he visto mucho eso. Me refiero a la delincuencia anteriormente, en el gobierno anterior hubo harto delincuente. Sobre todo el grupo ese que se sacaron nuestra bandera nacional. ¿Qué ha pasado con esa gente? Igual el resto Eso me pregunto, ya, es una pregunta. Se la Lo puse. Esto otro, en el streaming oficial ¿por qué del cuando gobierno. hacen
El turno del Tanto gobierno, mira, es revuelto como el panel de turno. con la cara tapada, ¿cierto? Ya, Carabineros los toma algunos. Yo digo, ¿por qué no le sacan la copucha y mostrarla a todo Chile? Los jovencitos, sobre todo los del emblema nacional, del Instituto Nacional. ¿Por qué no lo muestran a todo Chile? ¿Cuál es el motivo de que los cubren tanto? ¿Ah? Lo otro, señor presidente, para que funcione, yo creo, un poco más y tengan un poco más de respeto ante las autoridades, tengan miedo los delincuentes, hay que hacer una limpieza en la justicia. Acá se tira Porque contra ahí- los jueces caratistas. Ahí A hay ver. corrupción, y corrupción bien grande en la justicia, en el Poder Judicial. Y eso tiene que limpiarlo, señor presidente. Tiene que limpiarlo. Era una Nuestra cita con ministra de 200 Seguridad tiene que dirigentes ser aproximadamente. Esto es los famosos presidente presente, que son como streamings de cast. Exactamente. Los cast streams. Le falta como más carácter. Ahí está. Lo dijo Sí. recién. Veamos si ¿Cómo? podemos repetir ese momento. Ahí va, y va por la señora Teiner. Le dice, Tiene que limpiarlo. Nuestra ministra de Seguridad tiene que ser mano dura también. Yo, en forma personal mío, lo digo, lo encuentro muy blandita. Le falta como más carácter. Sí. Como mujer chilena tiene que ser con carácter fuerte, firme. Oye, Claro. la señora. Entonces... oye, pero no se nos mandó a decir con Y- nadie. Igual esta señora votaba y por lo otro Kaiser. que ¿eh? mi- Dicen, mi sí. vecino, pues yo lo digo porque soy presidenta de la Junta de Vecinos Renacer de Villa Valle. Le he dicho por qué cuando hay tanto revuelto en Santiago, porque ahí son donde más revueltas hacen, si los carabineros no dan abasto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no sacan militares a la calle? Dejémoslo hasta ahí porque el video... La señora está en primera. Oye, pero muy Es bueno. un poquito. Mira, Es como el meme cuando dicen, ay, que tiene el abuelito, que saquen a los milicos a la calle. sí, es como el meme. Pero ojo, es un sentido común que acá tampoco estamos hablando de ciudadanos de a pie necesariamente en un sentido... Entonces son dirigentes sociales, presidentes de junta de vecinos, ese es el mundo con el que está reunido en la población Los Lirios de Concepción. Y es un sentido común no solamente en el mundo del electorado. De hecho, ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Isixson, Roberto Isixson, que es digamos, el rostro, el vocero de CADEM, y él trataba de explicar que CAS sigue manteniendo cierta adhesión, sobre todo en sectores populares, lo que es llamativo, digamos, y ellos lo pueden extraer a partir de encuestas. Y yo creo que hay mucha gente que todavía no le pierde el tranco, pero que están un poco preocupados. Yo creo que eso es lo que empieza a ocurrir, digamos, en esas capas, que hay preocupación porque en verdad no se ve nada. Y se ve que los delitos siguen. Entonces, vimos Bueno, la semana también pasada ellos- secuestros. Es que ahí hay un factor. Esta administración ha acelerado todos los debates y conversaciones. Al estar eternamente presente, comunicacionalmente fallido en varios sentidos, vocerías que se caen, etcétera, han generado este desorden donde la gente tiene una expectativa y dice, bueno, pero dame algo. Sí, a ver, Casa empezó a gobernar cuando en enero ya estaba presente en todos los debates, planteaba soluciones, ponía los días para poder tomar decisiones con respecto a lo de la zanja, cuestión que uno no ve mucho avance. Entonces, que sus propias promesas, más allá de que esté de acuerdo o no. Sí, lo interesante también es la respuesta que le da Kast a esta señora, porque después toma la palabra. Es un video, como les decía, lo pueden ver completo. Está dando vuelta también en redes sociales, un video que dura aproximadamente 3-4 minutos. Pero en su respuesta, Kast alude, básicamente pide tiempo. Dice, ¿Kast? esto se va a demorar, no va a ser inmediato, nos va a tomar tiempo, paciencia. Eso es lo que le está pidiendo, digamos, Kast a la gente en esta materia de delincuencia. Y es llamativo también lo de Steiner, ¿ya? Que yo creo que por ahí yo veía también un analista, no me puedo acordar en qué radio, pero que decía el caso de Mara Seguini y la ministra Steiner ya eran. Así como finí. Sí, Ya no hay mucho que hacer ya. Ya no, casi como irrecuperable, estructural. No funcionaron. Al primer cambio de gabinete se van. Entonces, hay preocupación en ese mundo, en esta materia de seguridad. Se ven pocos avances. El presidente pide paciencia. En el Mercurio dicen que se viene en las próximas semanas, durante el mes de mayo, en verdad, se vendría el paquete de seguridad. Vamos a estar atentos a eso, evidentemente, analizando las características de ese paquete.
Así que estamos viendo una ministra Steiner que parece pendiente. ¿Ahí hay alguna solución o no? A mi juicio, en la medida que se vea que están haciendo cosas, sí. Pero yo creo que no basta con los paseos por el Cerro Chuño, la Zanja. Quieren más sustancia, que se vean más cosas. Y eso. La ciudadanía fue muy dura con el gobierno anterior y no va a cambiar la vara con este gobierno. Entonces, no se la van a perdonar si las cifras de delincuencia y delito y crímenes siguen subiendo. Puesto número 2 de esta mañana de día miércoles 29 de abril de 2026. Emiratos Árabes Unidos anunció este martes su salida de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a partir de mayo. La decisión pone fin a una membresía de casi 60 años y elimina al tercer mayor productor del grupo con 3,4 millones de barriles diarios. Expertos lo califican como el principio del fin de la alianza. La salida se produce en un contexto de máxima tensión energética global. El conflicto en Oriente Medio tiene bloqueado el Estrecho de Hormuz. El Banco Mundial proyecta un alza de precios de la energía de hasta un 25% para este año, y la OPEP ya enfrenta cuestionamientos sobre su cohesión a largo plazo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cantaron. Es muy interesante esto, y por ahí no ocupa, tanto en los portales nacionales como internacionales, la importancia de este hecho. Emiratos Árabes, para que nos hagamos una idea, es el 8º mayor productor de petróleo del mundo y el tercero de la OPEP. Uh-huh. La OPEP es un cartel, ya a la vieja usanza, ¿no? Hoy día estamos medio acostumbrados a hablar de carteles cuando se refiere al narcotráfico, fundamentalmente. Pero acá, en este caso, es la idea de cartel como una alianza de empresas que controla el petróleo mundial. Y en este caso de países, sí, ya de empresas productoras de distintos países. La OPEP históricamente ha sido liderada por Arabia Saudita, que ha mantenido, digamos, el control de buena parte de la producción del petróleo. Eran en inicio 11 países los que estaban en esta alianza. Además hay una OPEP Plus, uh-huh, que es donde están fundamentalmente también los países africanos que son productores de petróleo. Donald Trump era muy crítico del OPEP. Y ojo, hay que decir, es un portazo histórico porque se van después de 60 años. Sí, bueno, sí, Sí. Tiene varias, ya se habían ido, ojo, de la OPEP hace no mucho, Ecuador, también Qatar, que también es de la misma zona, un importantísimo productor de petróleo. Pero esto es clave porque, la idea del cartel era que lograba mantener, controlar y regular a nivel internacional los índices de producción del petróleo. O sea, fijaban ciertos límites, ciertas cantidades de barriles que se podían producir, y eso les permitía mantener el control del precio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en general, cuando hay alzas es porque justamente es la OPEP la que controla las alzas, la subida de precios, y Donald Trump era muy contrario. Entonces, esto por muchos medios occidentales, podríamos decir, se está leyendo como una victoria a Donald Trump, porque es finalmente Donald Trump quien le inflige daño al control que tiene la OPEP sobre el precio del petróleo, y la salida de Emiratos Árabes hace que Arabia Saudita pierda fuerza, pero también yo pondría el ojo en las consecuencias que va trayendo el bloqueo del Estrecho de Hormuz, el factor Irán, porque tener países separados del bloque, digamos, occidental de esa zona, que son Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, separados sin, digamos, este acuerdo comercial, podría también empezar a fraccionar la alianza y debilitarlo frente a una potencia como Irán. Entonces, mucho ojo con eso. Lo que decía la Yeye al principio es muy interesante porque esto va a subir el precio del petróleo, al menos inicialmente. Los expertos dicen que incluso abriendo el Estrecho de Hormuz, eso va a demorar 6 meses en recuperar precios anteriores. Y se habla de un alza del 25% que va a quedar instalada por ese periodo de tiempo. Entonces, se viene más complicada la cosa en esa materia. Ahora se dice que va a mejorar. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes, la idea que tiene es producir más petróleo. Y en la medida que hay más oferta de petróleo, debiese empezar a bajar el precio. Eso es evidentemente algo en un mundo hipotético en donde no hay guerras y digamos, el libre tránsito de los barriles de petróleo va a ser útil. Importante también, habló en un reportaje, de hecho creo que es ese reportaje de la BBC, que estábamos viendo recién en pantalla, una declaración que dio uno de los, si no me equivoco, el jefe económico
del Banco Mundial, es el economista jefe del Banco Mundial, Indemit Yield. Y él dice, las personas más pobres, aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y combustible, serán las más afectadas. Entonces es una decisión que va a impactar en la economía mundial, que va a traer consecuencias y va a ser bien complejo lo que puede llegar a ocurrir en esta materia. Oye, ojo, porque mientras estamos comentando esto, claro, hay una cobertura en CNN que ayer estuve siguiendo y que es buenísima. Hablo de CNN en español, no CNN Chile. Y ellos hacen una cobertura en vivo de lo que está pasando en Medio Oriente, con todo el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. Y justamente dentro de esta cobertura aproveché de ver Infobae. Y en Infobae sacaron un reporte revelando que China y Rusia están ayudando directamente al régimen de Irán con tecnología para que sus ataques de drones sean más precisos. O sea, las grandes potencias ya están tomando bando, si te das cuenta. Están moviendo los hilos bélicos hacia Medio Oriente y por todo este conflicto que nos reporta CNN, el estrecho de Hormuz, por supuesto, se encuentra bloqueado y Emiratos Árabes, como acaba de salir, no quiere depender de esta zona caliente controlada por Irán, ya planean construir, de hecho, en base a todo esto, nuevos oleoductos que esquiven el estrecho de Hormuz. Quieren su propio petróleo. Sí, hoy día en la mañana el barril de petróleo amaneció a $114. Es harto. Se dice que con estos cambios que están ocurriendo en la industria petrolera, el precio no va a empezar a oscilar entre los 100 y los 125. O sea, estamos ya en otro mundo, esto cambió definitivamente. Hay que entrar a acostumbrarse a que el precio de la benzina va a estar más caro y cosa que no va a cambiar en la medida que no acabe la guerra. Cuando son las 9:24, vamos con el puesto número 1 de esta mañana. Mientras el debate sobre los oficios de Hacienda seguía en el plano de las sugerencias, el ministro Jorge Quirós ya había firmado el 24 de abril un decreto que recorta 32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social. El ajuste golpea directamente al Exename, la CONADI, el INJUF y el programa de apoyo al recién nacido, conocido como el AJUAR. El decreto aún debe pasar por la Contraloría para entrar en vigencia. En paralelo, medios y parlamentarios reportan una rebelión interna en distintos servicios públicos, con funcionarios que se niegan a firmar instrucciones que afecten prestaciones sensibles. Quirós contestó comparando la filtración de los oficios con revisar la carta de una pareja. Oye, pero qué flight, hay que decirlo, qué flight. ¿Cómo compara la vida pública de la gente con la institucionalidad que él está ahí defendiendo? Es muy mala la comparación. ¿Qué pasó? Es que es mala porque no es así. No, pues, no tiene no se ningún trata, sentido. y yo quiero insistir, esto lo comentamos ayer, los documentos de los que, estos oficios de los que se estaba hablando ayer, no son documentos secretos, no son clasificados. Claro, están en transparencia, documentos. uno lo puede pedir, lo tienen distintas carteras, distintos funcionarios. No hay, digamos, una... De partida no son una carta de amor. No, y efectivamente... Está lejos. O amor a los más ricos, uno podría decir. Amor, es una carta de amor a los que más tienen. Pero, a ver, hay que separar también la conversación porque está el tema respecto a el presupuesto 2027. Ayer lo comentábamos, igual hacíamos esta separación. Está la discusión en torno a justamente estos oficios que apunta al presupuesto del próximo año, presupuesto 2027. Pero del 2026 ya están abiertos recortes. Y eso es bien complicado porque ya se saben los de cultura, los comentábamos ayer, ya se saben los de desarrollo social, que Danilo Herrera, si podemos ver el tweet, si me ayudan con eso, Danilo Herrera fue fuente de BioBio y de otros medios que rápidamente empezaron a buscar el documento oficial, es el decreto que establece los recortes para desarrollo social. Y los recortes de desarrollo social incluyen, entre otras cosas, el AJUAR para recién nacidos. Que para quienes no conocen esta política pública, es importante e impacta, porque en el fondo, de hecho, la foto que tenía la nota de BioBio ayer era el ministro Quirós y al lado como distintos utensilios, estos móviles o cosas que utilizan los recién nacidos para los sectores, ahí lo estamos viendo, para los sectores más vulnerables del país. El Ministerio de Desarrollo Social, recordemos, es la cartera que justamente busca subsanar, sobre todo para los sectores más
desprotegidos de la sociedad. Estamos hablando del 20% más pobre, los que están, digamos, más complicados. Este es el tuit de Danilo que lanzó ayer. ¿Cuáles van a ser 32.000 millones de pesos, un poquito más, en desarrollo social, en donde dichos recortes van a impactar al Etsename, la CONADI, el INJUB, que prácticamente se va a disolver, Chile Crece Contigo y el ajuar para recién nacidos. Chile Crece Contigo, y que también es para niños y para niños vulnerables. Quiero hacer un apunte sobre qué es el famoso ajuar. El ajuar consiste en un paquete de buen dormir para los bebés. Los bebés que no tienen dinero para... ellos no tienen, su padre no tiene dinero para... su padre no tiene dinero, no tienen recursos para poder tener sus propias herramientas. Les pasan una cuna corral plegable, equipada con colchón, sábana, frazada y colcha, un móvil de estimulación y una alfombra de goma eva, además de un paquete de bienestar, una mochila para transportar pertenencias para el bebé, un portabebé ergonómico tipo Meitai, cojín de lactancia, mudador plegable, toalla con gorro y artículos de aseo, jabón y cremas para los recién nacidos. Y además ropa de talla de 3 a 6 meses, pañales y libros sensoriales o de cuentos para el bebé. Se entrega al momento del alta médica y hay un plazo de 6 meses para reclamarlo en el hospital de nacimiento. O sea, eso le están quitando eso a los niños. Yo me acuerdo que mi mamá le salió el ajuar, de hecho, cuando nació mi hermana en el año 2015. Y le llegó la cunita. Es increíble y ayuda a mucha gente que de verdad necesita este tipo de implementos para criar a su hijo. Quirós va por los recién nacidos y también estaría yendo contra, y esto es información de día en la mañana. Va contra lo que dijo acá Liliana en el... No. No solamente va contra... va contra los recién nacidos. Va contra la gente que no tiene casa. Va contra los adultos mayores. ¿Y ahora qué? Es que es impresionante. Esto salió a las 9:22 de la mañana. Está en Radio Bio Bio con una foto de Jorge Quirós en blanco y negro a esta hora, en donde Quirós iría por la PGU. Lo estamos viendo en pantalla. Entre los 260 programas incluiría reducción de presupuesto para la PGU, que era justamente una de las políticas más valoradas. ¿La gratuidad? La PGU es la pensión garantizada universal. No, espérate. ¡Ah! Sí, pues la pensión de los adultos mayores. La pensión garantizada universal. Que la acaban de subir, de hecho. Que recordemos, fue una iniciativa que partió Sebastián Piñera en un contexto de pandemia, que se mantuvo durante el gobierno de Gabriel Boric y que en la reforma de pensiones se mantuvo. José Antonio Kast dijo en campaña, fue una de sus promesas, que no se iba a tocar la PGU. Incluso levantó el eslogan, ¿se acuerdan? PGU, el corazón que traía en las campañas, en los debates presidenciales. Te amo, PGU. ¿Verdad? Y sería uno de los programas recortados en este ajuste presupuestario que está realizando el ministro Jorge Quirós. Esto es información... Ojo con la foto de Bio Bio. Algo está diciendo la foto. Es un montaje. Es un montaje en blanco y negro. En blanco y negro. Como un villano. Ya lo están denominando como villano en los medios. Está en blanco y negro, claro. Sí. Si la ley, el plan Quirós, está siendo denominado como la ley de súper rico, esta debiese ser algo así como la ley de súper pobres. Contra los súper pobres. Es justamente lo que está avanzando, el recortazo en general. Ahí vemos parte de la campaña que hizo la campaña. Hizo videos por inteligencia artificial diciendo yo no voy a cortar la PGU. Y hay un video de Mara Cedini, ¿te acuerdas de campaña? En donde le decían que no te mientan. Va a recortar la PGU y Mara Cedini decía nah. Que no te mientan, decía. Sí, que no te mientan, hacía el salta. Entonces, hay que no te engañen, en fin, distintas versiones de... No, tremendo. Oye, pero qué vergüenza. Hasta ahora puros recortazos a programas sociales de la gente más vulnerable. ¿Y cuándo van a haber propuestas? Yo me pregunto como periodista y como ciudadana. Ya me está cansando leer todos los días que le están recortando cosas a la gente pobre. O sea, yo me pregunto cuándo van a proponerle algo a la gente, una solución, más allá de traerles más problemas. O sea, ya con el MEPCO, con la situación que está pasando en Medio Oriente, claramente esto va a afectar a nuestro país y acá solamente quieren subir 23.000 pesos el sueldo mínimo. No, sí, es una cosa bien... y ayer pasó algo curioso con Jorge Quirós, lo comentaba Geraldine ahí en el texto, de que esta entrevista en donde básicamente desautorizó. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de este funcionario de la DIPRES que salió a decir no, que tenemos errores comunicacionales? Jorge Quirós salió a desautorizarlo. Dijo, no es que estemos mal utilizando una palabra como descontinuar, porque sí queremos descontinuar. ¿Sí? En el fondo como que lo mantiene, la gente en redes sociales
lo molestaba por eso, porque en el fondo para Jorge Quiroz descontinuar implicaba también reformular. Y la gente decía, bueno, nosotros queremos descontinuar a Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda, que iría un poco en la misma línea. Entonces, es curioso porque en el fondo le dice que es un concepto técnico, que no hay por qué estar pidiendo disculpas ni andarse arrepintiendo de ese tipo de palabras. Mucho ojo con lo que vaya a ir saliendo. ¿Por qué? Porque esto está saliendo por goteo. Los recortes al presupuesto 2026 van a ir saliendo por goteo. Ya salió cultura. Hablamos de cultura, hablamos de bibliometro, hablamos de las orquestas juveniles, las escuelas de rock. Todo ello van a ser parte del recortazo de Jorge Quiroz. Y ahora está saliendo lo de desarrollo social. Algo adelantó Danilo Herrera anoche, lo tomaron algunos medios. Hoy día Biobío profundiza, dice que se va a empezar a tocar la PGU. En un presidente que llegó a la presidencia en buena parte porque sacó ese eslogan de yo amo PGU. Ahora, tenemos una alerta. Y sería bueno que buscaran también la foto de Kast, de nuestro presidente, por supuesto, donde aparezca ahí con el corazón. Ahí los PGU. Sí, eso está en los archivos. Búsquenlo. Y el de Mara Seini, increíble. Tenemos una alerta a esta hora de la mañana, 9:34, acá sucede una noticia de última hora. Atención. Alerta en turno cuando son las 9:34 de la mañana. El desempleo ha escalado 8,9% en Chile y en la región metropolitana golpea con 9,6%, con la informalidad también en alto nivel, reporta Biobío. En este momento la tasa de desocupación se instala en el trimestre enero-marzo en 8,9%. Alcanza un ascenso de 0,2% en 12 meses, producto de la alza de la fuerza de trabajo mayor a la representada por las personas ocupadas. También hay alza de personas ocupadas, 0,5%, incide inclusivamente por las mujeres, debido a que los hombres generan una disminución. Lo que sí, hay una alta informalidad, creciendo en 0,7% en 12 meses. En región metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre enero-marzo de este año alcanzó un 9,6%. Sí, hay que aclarar que esto corresponde al trimestre enero-marzo. Claro. Ya es, digamos, el último balance de la administración Boric y el inicio también de la administración Kast es la cifra con la que hay que jugar. El ministro Quiroz ha dicho que uno de sus objetivos es justamente bajar del 8 al 6%. Así que es un nivel elevado, digamos, para el contexto económico que estamos atravesando actualmente. Muchas gracias, Camilo.